tragedia de unas decisiones pecaminosas. La tragedia de unas decisiones pecaminosas. Y te voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Y dice de esta manera la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Creo que todos reconocemos que nuestras decisiones producen impactos en nuestras vidas y en la vida de los seres que nosotros amamos, aquellos que nos rodean. Y veamos las consecuencias de seguir los consejos de los necios. Salomón gobernó a Israel por 40 años. Y veamos el pasaje, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 42 y 43. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Su hijo Roboam tenía 41 años cuando tomó el trono, cuando ocupó el lugar de su padre. Y lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. O sea que Roboam había presenciado el reinado del rey más sabio del mundo, su padre, Salomón, y había disfrutado años de abundancia. Había visto a su padre adorar al Dios verdadero, y trágicamente años más tarde vio a su padre abandonar al Señor y convertir su templo en un centro de idolatría. Durante los años en que Salomón se había apartado, Dios había comenzado a castigar a Israel. A falta de bendiciones divinas para mantener su reino, Salomón cobraba grandes impuestos y mano de obra forzada. Bueno, parece que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Como que la Biblia fue escrita en el día de ayer. El pueblo se sentía sobrecargado. Claro, imagínense ustedes, cobraban grandes impuestos y mano de obra forzada. Entonces el pueblo se sentía sobrecargado y estaba clamando por alivio.
y todo parecía indicar que el pueblo estaba listo para servir fielmente a Roboam. Ellos querían servir al hijo de Salomón, no había ningún problema. Lo único que le estaban pidiendo era que por favor les bajaran un poco la dura, ¿verdad?, servidumbre que ellos habían tenido con su padre. Primera de Reyes capítulo 12, versículo del 4 al 7, dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ahí el pueblo le estaba clamando, no le estaba diciendo que ellos no querían colaborar o que ellos no querían, digamos, pagar los impuestos, no estaban diciendo eso. Ellos querían colaborar, pero querían colaborar si él les ayudaba también a disminuir, ¿verdad?, esa servidumbre tan dura que habían pasado por tantos años. Entonces, continúa diciendo el versículo 5. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Y qué fue lo que le dijeron los ancianos? Los ancianos le dieron un consejo totalmente sabio. ¿Por qué? Porque la experiencia, la sabiduría de los años, ¿verdad?, hace que nosotros podamos aconsejar más sabiamente. Entonces ellos le dijeron, los ancianos, le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea que era un buen consejo. Era un buen consejo. Si él escuchaba el clamor de ese pueblo y también él colaboraba y le hablaba de buenos modos, el pueblo le iba a servir para siempre. Y eso es lo que sucede también en nuestra sociedad ahora, ¿verdad? Claro, nosotros queremos que nos escuchen. Queremos ganar, ¿verdad?, lo que nosotros queremos. Queremos que aquellos gobernantes nos complazcan en todas las cosas. Ahora, ¿qué hizo Roboam? Roboam, ahí está el error que cometió, de acuerdo a mi parecer, Primera de Reyes 12:8, dice: dejó el consejo de los ancianos, de aquellos con experiencia, de aquellos con sabiduría, de aquellos que habían trabajado con el Padre, aquellos que habían vivido y que conocían a ese pueblo perfectamente. Entonces, ¿qué hace? Deja el consejo de los ancianos que le habían dado y pide consejo a los más jóvenes, a los de su edad, a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Imagínense ustedes. Si nosotros miramos un poquitito la sociedad que tenemos, está como para pedirle consejo a los jóvenes. Dios mío, muchos tienen unas ideas totalmente equivocadas, totalmente erradas, y no estoy hablando a mi parecer, sino conforme a la palabra de Dios, porque nosotros como cristianos tenemos que analizar todas las cosas con la palabra. Entonces, cuando escucho un consejo, yo tengo que entender si ese consejo es sabio, conforme a la palabra, o es un consejo necio que me están dando. Y la mayoría de los jóvenes hoy no dan consejos conforme a la palabra. No, dan consejos de acuerdo a sus propias opiniones, de acuerdo a lo que ellos están mirando en las redes sociales, de acuerdo a lo que piensan sus amigos, sus amistades. Ese es el consejo que dan hoy. Y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, los consejos son errados. Ahora, todos nos sentimos tentados a seguir la autosuficiencia y rechazar los consejos de las personas que tienen experiencia. Porque vivimos en una sociedad donde todos creemos que sabemos más que el otro. Y especialmente los jóvenes creen saber más que las personas mayores que han vivido más tiempo y que han tenido más experiencia también. Y eso fue lo que hizo Roboam. Buscó el consejo de sus compañeros y 3 días después, así como le había prometido al pueblo que se fuera y que en 3 días él le iba a dar una respuesta, regresó el pueblo, repitió los vanos alardes con que le habían inflado los jóvenes. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 13 y 14, para que usted lo compruebe con la palabra de Dios, que no soy yo la que lo digo, sino que es la Escritura. ¿Amén? Y el rey respondió al pueblo duramente. Los ancianos le habían dicho que les hablara bien,
Pero él responde duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y le habló al pueblo conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! La pregunta es, si nosotros escucharíamos esto de nuestros gobernantes, ¿estaríamos dispuestos a seguirle, a colaborar? Imagínense ustedes, si ahora por cualquier cosita encontramos vandalismo por todos lados, imagínense ustedes si nos llegan a decir algo como esto. ¿Qué sucede? ¿Por qué cree que Roboán rechazó el consejo de los ancianos y siguió el de sus compañeros? Al parecer, vio el poder como algo a lo que se debía aferrar, sin importarle lo que le costaría a los demás. Suena familiar, ¿verdad? Claro, prometemos muchas cosas, los gobernantes prometen muchas cosas antes de subir, se aferran al poder, pero después, ¿qué pasa? Después quieren hacer lo que ellos quieren y no le importa a costillas de quién, así como decimos comúnmente. Los cristianos debemos recordar que las posiciones en la vida son regalos de Dios. Los ascensos proceden del Señor y llegan en el momento que Él decida. Tú estás trabajando donde estás con un propósito, porque Dios tiene un propósito divino en tu vida. Por algo te colocó en ese lugar. Tú quizás estás en la escuela y estás en la escuela donde estás, no porque tú la has escogido, porque Dios permitió que estés ahí, porque tiene un propósito divino en tu vida y Él quiere hacer algo en ese lugar a través tuyo. Ahora, miren lo que nos promete. O sea que si nosotros recordamos que las posiciones en la vida son un regalo de Dios y que llegan en el momento que Él decide, Él nos promete algo muy interesante. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, escuche bien, que no levantó la antenita y prestó atención a chismes, a comentarios que anduvieron por ahí. No, esos no son buenos consejos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tenemos que tener cuidado con el tipo de influencias que recibimos, porque nuestro testimonio puede ensalzar o derrumbar el nombre de Cristo ante un mundo que nos observa. Roboán dijo pocas palabras, pero el efecto que tuvieron esas palabras fue inmenso. Su breve y arrogante discurso apartó de él los corazones de su pueblo. Me imagino. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 16, nos dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Aunque el discurso de Roboán había sido muy imprudente, su acción siguiente solo sirvió para complicar su error. Había amenazado al pueblo con las mismas clases de maltratos usados por su padre, y le piden a Doram que imponga su dominio. ¿Cuál fue el resultado final? Es que Israel apedreó a Doram hasta matarlo y Roboán huyó en su carro. Fíjense en ustedes, un mal consejo que recibimos y que escuchamos y lo ponemos en práctica. Cuidado cuando vienen personas que tienen tiempo para hacer comentarios negativos.
No tienen tiempo para ir a la reunión de oración, no tienen tiempo para colaborar en la iglesia, no tienen tiempo para visitar a los enfermos, no tienen tiempo para doblar sus rodillas en la casa, pero sí tienen tiempo y les sobra el tiempo de andar de casa en casa haciendo comentarios que no convienen. Y muchas veces ni siquiera de casa en casa, porque ahora los chismes, los comentarios, los malos consejos son más refinados que en mis tiempos. Ahora se usa el teléfono. En mis tiempos se salía en la puerta. Y cuando las mujeres salían a barrer, ¿verdad?, para limpiar la acera ahí, ¿qué hacían? Comentaban todo lo que sucedía con los vecinos. Ahora no hace falta salir a barrer. Ahora agarramos el teléfono y es mucho más refinado. Nadie nos ve, pero ahí estamos pasando nuestra gotita de vinagre, ¿verdad? Una vez que Roboam desapareció, el pueblo nombró a Jeroboam como rey. Roboam seguía sin poder ver que sus decisiones habían cambiado su situación para siempre y seguía ignorando a Dios en todas sus circunstancias. Eso es tremendo, cuando nosotros ignoramos a Dios, ignoramos su palabra. Aún la Escritura nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuidadito, porque nosotros leemos la palabra, conocemos lo que quiere el Señor de nosotros y muchas veces estamos haciendo cosas que el Señor no nos pide y que al Señor no le agradan. Entonces, ¿qué pasaba? Él creía que con sus propias fuerzas podía dar una nueva forma a su destino. Pero no es así, cuidado, porque nosotros tenemos a alguien que nos está vigilando, alguien que es superior a nosotros. Se llama Dios, Él controla todas las cosas, Él está mirando todas las cosas. Y nosotros no lo vamos a tomar a Él por tonto, porque Él conoce todo. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21, dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. ¿Acaso no es verdad que cuando queremos salirnos con la nuestra usamos recursos para apoyarnos? Como podemos poner nuestra confianza, por ejemplo, en el dinero, en amigos, en fuerza física, en inteligencia. Dios nos llama a lo que decimos creer en Él, a poner bajo su gobierno todos los aspectos de nuestra vida. Y aún después de haber cometido errores, el Señor puede reorientar nuestra vida. Si nosotros reconocemos que hemos cometido errores, podemos ir delante de la presencia de Dios con tranquilidad y decir: Señor, cometí error en esto. Y Él otra vez vuelve a orientar nuestras vidas, vuelve a Él a enseñarnos, Él vuelve a redarguirnos, Él vuelve a ministrarnos nuevamente para que podamos hacer lo correcto. En su misericordia, Dios envió un profeta para advertir a Roboam el desastroso paso que él iba a dar. Fíjense en ustedes la misericordia de Dios. A pesar de haber cometido Roboam tantos errores, Dios no lo abandona a su suerte. Él, con su libre albedrío, tomó decisiones. Descartó a Dios por completo. Se olvidó de lo que había visto, como el padre, a Salomón, había servido. Parece que le quedó más grabado los últimos tiempos, cuando Salomón se dedicó a la idolatría, que en los tiempos que Salomón bendecía a Dios y hacía altares a Dios y sacrificaba para Dios. Parece que Roboam todo eso se lo olvidó y le quedó grabado los últimos tiempos de su padre. Pero así es la misericordia de Dios, que a pesar de que cometemos errores, ahí Dios no lo abandonó. Le envía un profeta, todavía le da otra oportunidad dentro de su misericordia, para que él recapacite, para que se arrepienta, para que pueda enmendar su error, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios no es vengativo, al contrario, está esperando siempre que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, en su misericordia, Dios envía a un profeta para advertir a Roboam el desastroso paso que él iba
a dar. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 22 al 24. Dice: pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Finalmente Roboam manifestó sabiduría, él y sus soldados obedecieron al Señor. Debe de haber sido triste para Roboam saber que Dios no iba a restaurar todo el reino. Todos los creyentes cometemos errores en la vida. Nadie es perfecto, somos salvos nada más. Errores cometemos. Y hay circunstancias en las cuales esos errores son irreversibles. Pero cuando un creyente está convencido de haber tomado un camino equivocado, siempre le queda la opción de poner esas circunstancias en las manos del Señor. Es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres, dijo David. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque los hombres entre nosotros parece que vivimos en una selva. Nos despellejamos los unos con los otros. Es triste, pero sin embargo Dios nos mira con misericordia, nos mira con amor, nos mira con compasión. Dios no justifica los errores que cometemos, por supuesto que no, pero sí justifica a la persona que se arrepiente. Qué bueno saber de que yo puedo llegar delante de su presencia con libertad y he cometido un error y sé que mi Padre Celestial, mi papito, me puede perdonar si yo me arrepiento. Cuando uno se arrepiente, entonces usa en su divino poder hasta los errores para producir bien. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos, hasta los errores el Señor los puede producir para bien. Y veamos lo que dice la Escritura en Primera de Reyes 12, 25 al 27. Yo quiero que ustedes comprueben con la palabra de Dios. Ustedes no me tienen que creer a mí. Ustedes tienen que analizar la palabra de Dios y estar de acuerdo con la palabra y qué es lo que dice. Entonces estamos viendo paso a paso las cosas que sucedieron con Roboam. Y de ahí es donde nosotros también podemos aprender. Primera de Reyes capítulo 12 versículos 25 al 27 dice de esta manera: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Roboam había oído de labios del profeta Ahías los planes de Dios para él. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 38. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Versículo 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David,
y yo te entregaré a Israel. Tremenda escritura. A pesar de la seguridad que Dios le estaba dando, Jeroboam actuó de manera similar a Roboam. Decidió que el esfuerzo humano era la clave para mantener la autoridad. ¿Cuáles son los aspectos que los creyentes tienden a preocuparse a pesar de las promesas de Dios? ¿Cuáles son? Dios siempre exhorta a sus hijos a confiar en Él, cualquiera sea la situación. La más difícil que tú puedas estar pasando, Dios siempre exhorta a confiar en Él. Y cuando ejercemos esa confianza, su provisión y su paz son nuestra recompensa. Pero si nosotros dudamos o queremos hacer las cosas a nuestra manera, el camino va a ser mucho más largo y va a ser mucho más exhausto todavía. Así como el pueblo de Israel. Tenían la tierra prometida ahí a la vuelta de la esquina y estuvieron 40 años dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Jeroboam, al igual que Roboam, buscó unos consejeros imprudentes en medio de su dilema. Otra vez, cuidado a quien le pedimos consejos. Muchas veces me cae bien una hermanita en la iglesia, pero yo tengo que ver que tengo compatibilidad con esa persona. A lo mejor me llevo muy bien, pero cuán crecida es esa persona para que yo pueda ir y pedir un consejo. Porque de ese consejo pueden depender mis decisiones. Y también pueden depender cómo yo voy a actuar y las cosas que me van a suceder. O sea, siempre tengo que ir a pedir un consejo a una persona que está capacitada para darme un consejo. Entonces dije que Jeroboam, al igual que Roboam, buscó unos consejos imprudentes en medio de su dilema. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno, hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Fíjense en ustedes, uno y otro error. Cometieron errores tras errores. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares santos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Un error tras otro, simplemente por malos consejos. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Los 2 becerros de Jeroboam fueron colgados en los extremos opuestos de su reino para atraer a cuanta gente le fuera posible. Construyó numerosos santuarios, nombró su propia línea de sacerdotes y estableció su propio calendario religioso. O sea que aquí Dios no aparece en la escena absolutamente para nada. Aquello constituía un desafío abierto a Dios que le había puesto en el trono, por supuesto. Dios le había colocado en ese lugar y él no lo tenía en cuenta. Estaba haciendo lo que se le venía en gana. La Biblia
Es un espejo diseñado por Dios para mostrarnos lo que es capaz cualquier ser humano. Y yo le doy gracias a Dios por la Biblia, porque en realidad contiene la verdad. No simplemente nos dicen las grandes maravillas que hicieron aquellos hombres usados por Dios, mujeres usadas por Dios. También nos cuenta los errores que cometieron, porque ellos eran tan humanos como nosotros, no eran sobrenaturales. Simplemente se dejaron usar por Dios y ellos se sometieron a Dios, pero hay otros que no se dejaron usar por Dios. Entonces eso es una enseñanza para nosotros. Si nosotros nos dejamos usar por Dios y le creemos a Él, lo envolvemos a Él en todos nuestros planes, en todos nuestros deseos, en todas nuestras cosas, las cosas nos irán mejor. Pero si nosotros descartamos a Dios, como si realmente Dios no fuera parte de nuestra vida, entonces las cosas van a ser mucho más difíciles. Y por eso tenemos la Biblia, que es un espejo, y es vital que aceptemos la advertencia para no cometer errores. Por eso es necesario leer la carta del amado, el manual de instrucciones, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque al conocer el manual de instrucciones estoy conociendo el corazón de Dios. Y ahí Dios me está exhortando a mí, me está diciendo lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que es de su agrado y lo que no es de su agrado. Y si yo realmente creo que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi Dios, que Él es mi Padre Celestial, yo voy a tener que tomarlo en cuenta. Porque una vez dije aceptar a Jesucristo en mi corazón, está viviendo dentro mío. Y yo ahora no puedo evadirlo a Él, tengo que escuchar su voz, tengo que prestar atención a su voz. Más leo la Escritura, más le conozco, más me voy mirando en el espejo de la Escritura. Y entonces así nosotros podemos tener vidas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, mi esposo y yo, cuando conocimos al Señor como nuestro Salvador personal, no llegamos a la iglesia porque teníamos problemas matrimoniales. Mi esposo tampoco no era bebedor, no era mujeriego tampoco. Nos creíamos nosotros que éramos un matrimonio, no digo perfecto, pero un matrimonio que no tenía ninguna necesidad, porque todas las cosas las veíamos bien. Y sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Señor nos mostró que mirándonos al espejo de Dios, aunque había ciertas cosas que no necesitábamos cambiar, había otras que sí teníamos que cambiar, como ser el orgullo, el egoísmo y cuántas otras cosas no tenemos nosotros en esta vieja naturaleza, que necesitamos hacer cambio. Pero eso lo podemos hacer solamente cuando nos miramos al espejo de Dios. Porque si yo me comparo a otro ser humano, posiblemente bajo mi jurisdicción yo me sienta mejor que otro ser humano. Quizás si tú te comparas conmigo, te puedes sentir mejor que yo. Porque así somos nosotros. Pero nosotros no tenemos que compararnos los unos a los otros. Tenemos que compararnos en la palabra de Dios, en el espejo de Dios, que es la Biblia. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si necesitamos cambiar o si las cosas las estamos haciendo correctamente. Ahora, muchos cristianos no se inclinan ante un ídolo tallado, o sea, esos ídolos de metal, de madera o de bronce, como nosotros sabemos cantar, ¿verdad? Pero adoran relaciones, por ejemplo, pueden ser amistades, pueden ser su cónyuge, pueden ser sus hijos. Posesiones, las adoran. Las posesiones que han adquirido, puede ser un automóvil, puede ser una casa, puede ser un trabajo, puede ser el sueldo que tienen, ¿no? O también hay otros que lo que adoran es la buena fama. Eso es lo único que les interesa. Ahora, la vida está llena de trampas para el cristiano, y eso lo sabemos, y tú también lo sabes perfectamente. Y esas trampas invitan a los espiritualmente inmaduros a sustituir sutilmente el señorío de Cristo. O sea, si una persona no es crecida, y no porque no es crecida porque el Señor no quiere que crezca, no,
Si nosotros no nos preocupamos en tener comunión con Dios, no nos preocupamos en leer su palabra, no nos preocupamos en buscar su presencia, por supuesto que vamos a ser siempre personas inmaduras, porque podemos ir a la iglesia todas las veces que abran las puertas y escuchar mensajes, pero esos son migajas que nosotros recibimos, porque no fuimos nosotros los que estudiamos, simplemente estamos escuchando lo que otra persona estudió y lo que otra persona está dando para que tú recibas. Pero yo te hablo por mi propia experiencia. Yo empecé a aprender más cuando empecé a indagar yo misma y a estudiar yo misma. Y el Señor me iba mostrando cosas y cosas que yo no entendía, las iba buscando para que se me aclararan y pudiérlas entender perfectamente. Entonces, no te atengas solamente con ir al servicio y escuchar lo que el pastor predica o otro líder predica o un invitado predica. No, comienza a escudriñar las escrituras. Aún la palabra de Dios nos da ese consejo. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, yo soy responsable de escudriñar, tú eres responsable de escudriñar la escritura también. Entonces, la vida está llena de trampas para el cristiano. Y esas trampas invitan a los que están inmaduros a sustituir sutilmente el señorío de Cristo y dejarse llevar por consejos de la comadre, por consejos de las amistades, por consejos de un compañero de trabajo, por consejos de, en fin, de ciertas personas, ¿verdad? Pero a pesar de sus errores, Roboam obedeció al profeta y no trató de recuperar el trono a la fuerza. Por fin entendió algo este hombre. La historia de Jeroboam es una historia de rebelión. A pesar de las consecuencias, la mejor decisión que alguien puede tomar es comprometerse a seguir la voluntad de Dios. Es comprometerse a seguir la voluntad de Dios. A pesar de las consecuencias, la mejor decisión, porque no siempre. Miren, hay muchos cristianos que creen que la vida cristiana es fácil. Bueno, la escritura que yo tengo, la Biblia que yo tengo, a mí no me enseña eso, al contrario, porque no le fue fácil al Señor Jesús tampoco caminar en esta tierra. Y Él no nos prometió que todas las cosas nos iban a ir bien. No, que íbamos a ser probados como el fuego. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, ese es salvo. O sea que nos está diciendo que la vida cristiana es una vida de dificultad. No esperes que te entiendan una alfombra roja porque no te la van a atender. Por eso cuando yo escucho mensajes de que todos los cristianos tienen que ser millonarios, discúlpame, pero esos no son mensajes de parte de Dios. No lo son. Porque para mí los millones es tener a Cristo en mi corazón. Porque puedo tener mucho dinero, pero si Cristo no está en mi vida, ¿de qué me sirve? Si con el dinero ni siquiera puedo comprar la salud. Así que cuidado con lo que tú escuchas, con los consejos que tú estás escuchando. Empieza a leer la escritura para que no te engañen y para que no seas movido por viento de doctrina. Y cuando necesites un consejo, pídele un consejo a una persona que sea madura en el Señor, que pueda darte un buen consejo para que no cometas errores, para que tu vida se haga más fácil. Entonces, a pesar de las consecuencias, como dije, la mejor decisión que alguien puede tomar es comprometerse a seguir la voluntad de Dios. Ahora, podemos confiar en Dios tanto en el futuro como en el presente también. Sabemos que Él dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar y que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Del pasado aprendemos, ya no lo podemos volver a vivir, es una hoja del ayer, pero hemos aprendido de esos errores para no cometerlos en el presente. Pero ahora en el presente podemos hacer grandes cambios que redundarán para el futuro una vida armoniosa y una vida feliz y una vida bendecida. Quizás cometeremos errores, pero con lo que hemos aprendido
podemos superar esos errores y pedirle al Señor guianza, que nos ayude y conocer más la palabra de Dios, para que pidamos primeramente consejo a su palabra. Y después, si nosotros queremos confirmación, aún más todavía, cuando vamos a pedir un consejo, por favor, en el nombre de Jesús, pide un consejo a una persona que esté madura en el Señor, para que pueda darte un consejo sano. Yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos, Señor, seguido el consejo de los necios. Consejos que a lo mejor a nuestro oído le gustaba oír. Y lo hemos puesto en práctica y después nos hemos dado cuenta que hemos cometido grandes errores. Y queremos pedirte perdón, Señor, si en este momento hemos, Señor, tomado decisiones que realmente deshonren tu nombre. Perdónanos, queremos entender, Señor, todas las cosas, queremos entender tu corazón. Y para entender tu corazón necesitamos leer la Escritura, para eso la has dejado, para que sea nuestro manual de instrucciones. Y así poder, Señor, con ellas guiarnos, poder tomar decisiones. Y si necesitamos aún más consejos, buscar a personas, Señor, que puedan darnos un consejo sabio. Ayúdanos, Jesús, danos esa inteligencia para poder poner en práctica, Señor, las cosas que aprendemos a través de hombres y mujeres que tú has usado, que, Señor, has bendecido y que han, Señor, hecho grandes cosas, pero que también han cometido errores. Mirarnos en ese espejo y aprender de ellos para no volver, Señor, a cometer nosotros esos errores. Ayúdanos desde ahora en adelante, Señor, para que amemos tu palabra, para que amemos buscar tu presencia, para que, Señor, podamos realmente vivir una vida llena de bendiciones, aun cuando las circunstancias están difíciles a nuestro alrededor. Sabemos que si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo. Tenemos todas las cosas, sabemos que tú suplirás todas aquellas cosas que nos faltan también, conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos a aceptar cada una de tu decisión, Señor, y a honrar tu nombre por sobre todas las cosas, a no dejarte de lado, sino a involucrarte, Señor, en todas nuestras decisiones, sabiendo, Señor, que es para nuestro propio bien también. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor. Llénalas con tu hermosa presencia, Jesús. Envuélvelas, Señor, con tu amor infinito. Gracias por esas misericordias que tú derramas sobre sus vidas, Señor, todos los días y que son nuevas cada día, Señor. Bendice su entrada y su salida, bendice sus hogares, bendice sus hijos, la relación con sus esposos, Señor, y aquellas que en estos momentos están luchando solas con sus hijos por diferentes circunstancias. Sé tú su esposo, su amigo, su hermano, su compañero, y así, Señor, como no has permitido que le faltara nada, te ruego, Señor, que tú continúes, Señor, proveyendo para sus hogares, Señor. Por aquellas personas que a lo mejor están buscando trabajo, y haz esos pies, Señor, para que puedan ir al lugar correcto, Señor, ese lugar que tú tienes para ellos puedan trabajar también. Señor, volvemos una vez más a pedir por aquellas personas que están sufriendo, que tu mano de sanidad se extienda sobre el cuerpo de esas personas y les restaure esa salud. Por aquellas personas que tienen necesidad, Señor, interior en el espíritu, sé tú consolando, Señor, sé tú trayendo una palabra, Señor, que les anime, que les levante, Señor. Y pedimos por sobre todas las cosas, Señor, que en esta sociedad en la cual vivimos y la mayoría camina sin rumbo, sin fe, sin esperanza, que este tiempo, a pesar de que es un tiempo incierto, un tiempo difícil, donde escuchamos tantas cosas negativas, tantas cosas feas, Señor, que alcemos nuestros ojos al cielo y clamemos ayuda
por el único Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Y que muchos corazones puedan volverse a ti, Señor, pidiendo el perdón de sus faltas e invitándote a ti a que mores en los corazones de cada uno de ellos, Padre. Quizás haya otras personas que a lo mejor, Señor, en estos momentos se están reconciliando contigo. Bendíceles, abrázales, Señor, y que ellos puedan volver, Señor, a tus caminos y ahora más que nunca, Señor, buscar tu rostro y dedicar sus vidas a ti por completo. Lo pedimos con acciones de gracias, darles un buen descanso a cada una de mis hermanas y amigas también que nos están sintonizando, y pedimos, Señor, una rica bendición y gracias por cada una de ellas. Lo pedimos en los méritos de Cristo nuestro Salvador, y las guerreras decimos amén, amén y amén.